Bueno, hola a todos y a todas. En este video vamos a trabajar con algunas claves de lectura para el tema de representación sindical en los lugares de trabajo, específicamente en los delegados, delegadas y comisiones internas. También podemos incluir a los activistas sindicales en el marco de la unidad 5, en donde nos dedicamos a pensar al sujeto sindical y a las tensiones que generan en torno a este sujeto de las relaciones laborales. Nosotros ya vimos el texto de Schmalz, de recursos de poder, y el texto de Valderina para pensar las diferentes estrategias de las centrales sindicales en Argentina. En una Argentina reciente. Vuelvo, antes de avanzar sobre los textos específicamente de representación sindical en el lugar de trabajo, al error de cosificación que identifica Hyman y que considera, por supuesto, un error y una crítica del enfoque pluralista, ¿no? ¿Por qué? Porque este error de cosificación invisibiliza tensiones o acciones que puedan realizar los delegados y las comisiones internas en los lugares de trabajo de manera diferenciada de lo que sucede en la dirección de un sindicato, ¿sí? Entonces, si suponemos que el sindicato, ¿qué es el sindicato? Siempre sería la pregunta por ahí un poco existencialista, ¿no? Bueno, ¿qué es el sindicato? ¿Dónde está el sindicato? Bueno, Hyman dice, bueno, el sindicato está o es donde hay un trabajador que está organizado, sindicalizado, afiliado, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, es de una complejidad y una heterogeneidad interna que el error de cosificación no nos permite ver. Bien, después, cuando avancemos con la discusión del capítulo de Hyman, vuelvo sobre esta diferenciación entre poder para y poder sobre. En primer lugar, acá nosotros vamos a tener dos textos para pensar en la representación sindical en lugar de trabajo. Uno es el capítulo 6 de Hyman, en donde se piensan a las bases sindicales y las negociaciones en el centro de trabajo. Y el otro es el texto Russell, en que nos viene a plantear la institucionalización por abajo o en las bases. Yendo al texto de Hyman, perdón, de ir al texto de Hyman, recordemos que los delegados y las delegadas, las funciones internas, tienen una representación en el sentido de que representan al sindicato frente a la empresa y a los trabajadores, pero también representan a los trabajadores frente a la empresa y al sindicato. Esta diferenciación, bueno, ya como nos llama la atención sobre esa cosificación, ¿no? Es una representación compleja la que realizan los delegados, delegadas y las comisiones internas. Inicia, ahora sí, ya yendo a algunas claves de lectura, el texto de Jaime, del capítulo 6, inicia el capítulo haciendo referencia a procesos de burocratización dentro de los sindicatos, un poco también, ¿no? Para vincular con el concepto de cosificación, y sostiene, bueno, ahí en las partes que les marcamos en esta diapositiva, ¿sí? Que hay un proceso de tensión entre la institucionalización de los sindicatos, su reconocimiento como un actor, un interlocutor válido, y su función democrática, ¿no? Eso por un lado. En este sentido, con el proceso de institucionalización se da un proceso de burocratización, ¿no? Cierto alejamiento de la dirección de los sindicatos respecto de sus bases. Esto no es algo propio y exclusivo de las organizaciones sindicales, sino que es propio de organizaciones que crecen. ¿Sí? Uno ve sindicatos, pero también pueden ser ONGs, organizaciones civiles, movimientos sociales. Como cuando las organizaciones crecen, tienden a cierto grado de burocratización por temas de funcionamiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí arranca el texto, el capítulo Hyman, haciendo como mención a este proceso de burocratización que significa la institucionalización y el crecimiento de las organizaciones sindicales. ¿Sí? Y después continúa, no sé si está acá, no, perdón, antes de ir a lo siguiente, él
continúa al principio del capítulo e identifica los orígenes, podemos decir, orígenes eh, de los delegados y las comisiones internas en los sindicatos de oficio. Ustedes recuerdan ahí, seguramente, principios de sociología del trabajo, habrán visto esa materia, un poco de historia, me imagino, cómo los trabajadores de oficio, los que manejaban y tenían todo el conocimiento para manejar el proceso de trabajo de principio a fin, eh, podían controlar los tiempos y también imponer las condiciones de trabajo, ¿no? Pero justamente ahí, en una cita que él incluye, y una reflexión que incluye al inicio, en las primeras páginas del capítulo, dice, bueno, si bien los trabajadores de oficio, a través de los gremios también, podían imponer sus condiciones de trabajo, no todo era imposición, había negociaciones, negociaciones de tiempo, de condiciones de trabajo, ¿no? De métodos. Entonces, bueno, ahí hay como un principal antecedente, para no decir origen, de las comisiones internas y delegados y delegadas en los centros de trabajo. Ahí Jaime va a hablar mucho de centros de trabajo. ¿Sí? Ahora bien, acá les traje una frase de Hyman que lo podemos vincular con recursos de poder, porque en esta frase podríamos asociarlo con lo que sería el poder estructural y el poder de asociación o asociativo. ¿Sí? Porque él va a decir, bueno, por supuesto que uno no puede generalizar y decir que en todos los centros de trabajo, todas las bases sindicales están organizadas y tienen poder de negociación. Eso va a ir variando. Algunas organizaciones, perdón, en algunas empresas o organizaciones van a tener una comisión interna o delegados organizados y con capacidad de negociación y otras no tanto, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿eso de qué depende? Y él acaba de decir, bueno, depende, por ejemplo, del lugar que ocupan en el proceso de producción, ¿viste esta frase, no? Entonces, si ocupan una función clave en el proceso de producción y sobre todo si producen eh, bienes perecederos, ¿no? Tienen un alto poder disruptivo, diría yo más, y por lo tanto tienen mayor capacidad de organización y de negociación. ¿Sí? Eso es el poder estructural económico que habíamos visto con el texto de recursos de poder. Y después suma al final, la última oración, que si existe una tradición de solidaridad, puede reforzar ese poder colectivo basado en una situación objetiva. La situación objetiva es el lugar que ocupa en el proceso productivo, ¿no? Entonces, dice, bueno, esta solidaridad, tradición de solidaridad, más adelante dice conciencia de negociación, bueno, lo podemos ver como parte del poder asociativo en los lugares de trabajo, ¿sí? Es decir, son temas que vemos que están articulados. Bien, ahora, ¿qué podemos decir en función del capítulo 6 de Hyman sobre la representación sindical? Esto no voy por orden de aparición en el texto, son, como les digo, claves de lectura, ustedes tienen que identificar en el capítulo 6 estos puntos. Este tema, como da para mucha discusión, sobre todo va a depender mucho de qué es lo que uno encuentra en su caso de estudio, qué es lo que va a prevalecer, ¿sí? Cómo puede problematizar algunos de estos conceptos va a depender de qué es lo que se encontró en el trabajo de campo. En primer lugar, Hyman nos dice que entre las comisiones internas y los delegados, delegadas y las direcciones de los sindicatos hay una relación de dependencia y de control recíproca, ¿sí? No es que no es unidireccional, ni de arriba hacia abajo ni de abajo hacia arriba, sino que es recíproca, ¿no? Va y viene, ¿sí? La dirección sindical necesita las comisiones internas porque sobre todo las personas que están afiliadas a un sindicato seguramente se habrán afiliado porque se acercó un delegado o una delegada, ¿no? Entonces, bueno, principalmente cumplen esa función más pragmática, ¿no? De afiliar, pero además de enviar información hacia arriba, ¿no? Hacia las direcciones sindicales, cuáles son los reclamos, las problemáticas, de asegurar
es un lazo, ¿no? Con la base de asegurar la participación en movilizaciones, como vemos en la foto, eh, de, de, de asegurar legitimidad a esa dirección sindical, ¿sí? Eh, entonces, como que ahí la dirección necesita las bases, porque si no, en este proceso de burocratización, como les decía, se aleja. Entonces, hay las comisiones internas, delegados, delegados, también otros mandos medios, entre comillas, ¿no? Niveles medios jerárquicos de los sindicatos, como puede ser un secretario eh, o un dirigente más local, no a nivel nacional, sino más local, en un espacio geográfico más pequeño, también puede dar información sobre realmente cuáles son las problemáticas que en lo cotidiano afectan a los trabajadores en los lugares de trabajo. Entonces, y también en ese sentido también les aporta legitimidad, ¿no? Si un dirigente gremial está negociando o peleando por alguna problemática que no tiene nada que ver con lo que sucede en las realidades que viven los trabajadores de base, bueno, va a ir perdiendo legitimidad a la larga, ¿sí? Entonces ahí hay una dependencia de control. Y también inmersa, las comisiones internas necesitan a las direcciones y necesitan la estructura de los sindicatos, eh, sobre todo a la hora de negociar, por asesoramiento, por experiencia, porque en un conflicto pueden aportar solidaridad de otros lugares de trabajo, de otras empresas, eh, porque puede dar fuerza a un conflicto. ¿No? Entonces, en ese sentido, las comisiones internas también tienen esta relación de dependencia y de control. También las comisiones internas funcionan como, perdón, la dirección sindical puede controlar y contener los reclamos de las comisiones internas. ¿Sí? Hay una línea que se baja desde la dirección y que podríamos decir circunscribe, limita el accionar de las comisiones internas. Por eso también es de tendencia y es de control, ¿sí? En ese sentido, vuelvo sobre poder sobre, ¿no? Bueno, el sindicato tiene un poder para que se ejerce con su contraparte empresarial para lograr imponer o mejorar algunas condiciones de trabajo, mejorar salarios, imponer parte de sus intereses, pero también tiene un poder sobre los mismos trabajadores, ¿sí? Como para aplacar un poco las demandas. Porque esto es lo que menciona Hahnemann, ¿no? El sindicato, cuando es reconocido institucionalmente, tiene que empezar a moverse dentro justamente de esa institucionalidad. ¿Sí? Y dentro de esa institucionalidad se marca qué es lo que se puede reclamar, qué es lo que legítimamente se considera que un sindicato puede reclamar, ¿sí? Y que eso también se va moviendo. Pues siempre hablamos de la frontera de control, bueno, ¿qué es lo legítimo o qué es lo que se puede o no se puede reclamar? ¿Qué es legítimo? ¿Qué es lo aceptado? Que es aceptado por la opinión pública? Se va corriendo, ¿no? Eh, Bien. El siguiente punto que les marcamos acá es la de democracia primitiva. Podemos hablar también de democracia directa. A la hora de analizar el rol, las funciones de delegados, delegadas y comisiones internas, se asocia esta idea de democracia directa o primitiva, ¿sí? ¿En qué sentido? Aunque el accionar de los delegados, delegadas es observado, evaluado en el momento, a vivo, podemos decir, ¿no? Porque primero que los delegados que continúan trabajando, a veces se eligen delegados, pero que van a trabajar a tiempo completo a los sindicatos. Ese no sería el caso, sino los delegados que continúan trabajando en el centro de trabajo, en el lugar de trabajo, todo su accionar es evaluado de manera directa, ¿no? No solo evaluado, es vivido, es observado, ¿sí? Porque el delegado no es que se va a un espacio alejado del lugar de trabajo, alejado de sus compañeros, sino que continúa trabajando, tiene las mismas problemáticas que ellos, y de hecho ahí en el texto de Feynman dice, bueno, cuando van a hablar con un delegado, perdón, cuando el delegado va a hablar con un supervisor, está a la vista de todos, ¿no? Como que todos están viendo qué es lo que está haciendo el delegado. En ese sentido, como hay un poder de observación y evaluación sobre la tarea esa
delegado más directo, ¿no? No tan mediado como, bueno, ¿qué es lo que hizo el vicesecretario gremial a nivel nacional? Y por ahí sé, o no sé, pero lo que está haciendo mi delegado o delegada en el lugar de trabajo que veo todos los días, sí sé, ¿no? Entonces ahí hay, y además los mecanismos de comunicación, de intercambio y de organización entre delegados, delegadas y comisiones internas y comisiones internas y trabajadores, trabajadoras, es la asamblea, ¿no? O reunión periódica, ¿no? Entonces, no hay, ahí hay, por eso se asocia mucho esta idea de democracia directa, más horizontal, ¿no? Las comisiones internas de las delegadas tienen prácticas más horizontales y democráticas. Eso después hay que problematizar en los casos de estudio, ¿no? O por ahí tenemos delegados que nunca hacen asamblea, o que ni se los ve. Entonces, como digo, estos son conceptos para después problematizar y analizar y reflexionar sobre lo que ustedes hayan encontrado en el trabajo de campo. Y otro punto son fuentes de conflicto y de control, ¿no? En el sentido de que fuente de conflicto tenemos la imagen, ¿no? Acá tenemos a Tosco, esta es una frase, una imagen del Cordobazo, si la memoria no me falla, con una fuerte presencia del sindicalismo de base, el sindicalismo combativo, de los argentinos, la central de los argentinos. Y tenemos a Tosco como es uno de los más eh, uno de los referentes del tipo de sindicalismo más de base, también a las mujeres, por supuesto, siempre teníamos la imagen hasta acá, esta imagen les hace justicia a las mujeres que participaron del Cordobazo, de las movilizaciones y los reclamos, ¿no? Bueno, acá es la fuente de conflicto, ¿no? Cómo desde abajo se pueden eh, dar conflictos en el lugar de trabajo, reclamos, eh, y no es que solo sean, se protagonizan, se movilizan, se conducen reclamos desde la base, hacia arriba. ¿Sí? Entonces, son justamente estos casos de comisiones internas más combativas, más organizadas, que van escalando el conflicto, y bueno, en este caso, una escalada impresionante, la del Cordobazo, ¿no? No solo fuego obrera, pero no, esto para pensar, bueno, un reclamo en lugar de trabajo, cómo puede ir escalando y convertirse en un conflicto que, del cual se haga cargo directamente el sindicato o varios sindicatos. ¿Sí? Entonces ahí, eso es una conflictividad que es direccionada desde las bases hacia arriba o hacia afuera, ¿no? Hacia la empresa, ¿no? Es un fuente de conflicto en ese sentido, ¿no? Sobre todo si es una comisión interna, un grupo de trabajo bastante organizado. Ahora, también son fuente de control. Ahí en el texto de Hyman es interesante, leanlo, me identifiquen estas partes que les voy diciendo, porque, de nuevo, no está todo juntito y ordenado, sino que va yendo y viniendo. Él dice, bueno, los delegados tampoco es que son alborotadores todo el tiempo, ¿no? También son reguladores, también negocian, también contienen, ¿no? Contienen conflictos. Y así como son fuente de conflicto, esa presión puede ir de abajo hacia arriba, cuando es una fuente de control, va desde arriba hacia abajo, ¿sí? Como contenedor de conflictos, como baja de línea de los gremios, de las direcciones gremiales, ¿sí? Entonces, ahí hay una tensión también propia de la representación sindical en el lugar de trabajo. Acá les traemos y les mostramos dos miradas, ¿sí? Como siempre, Jaime en los capítulos, por supuesto que va a desarrollar y problematizar la mirada marxista, pero también aprovecha y critica a la perspectiva pluralista, ¿sí? Lo bueno de leer y de trabajar con teoría crítica es eso, ¿no? La teoría crítica no es que solo critica, ¿no? Sino que también hace referencia a qué es lo que dicen las otras teorías un poco más convencionales, ¿no? Entonces, cuando uno entiende la crítica, es porque ya antes previamente comprendió la teoría más convencional. Y acá va a ser una crítica muy dura a los pluralistas, a Flanders sobre todo, bueno,
un poco Flanders, no digo que lo tiene merecido, pero como es una crítica como muy justa en el sentido de que, sobre todo en los trabajos que cita, ¿no? Por supuesto, las citas que trae Hyman. Flanders y parte de los pluralistas van a sostener que la negociación en los lugares, en los centros, en los lugares de trabajo, eh, generaron anarquía y desorden. ¿No? Más o menos eso es lo que dice la frase. Los invito a leer y a prestar atención a esa crítica en esa página 175 y, y sigue un poco más. Eh, Dice, bueno, acá es un descontrol, alzas salariales incontroladas, huelgas ilegales, subutilización de la mano de obra, resistencia al cambio, ¿no? Indisciplina laboral. Y dice, acá no puse toda la frase, pero si uno sigue leyendo, dice, bueno, todo esto se debe porque falla el control empresario, ¿no? Entonces, bueno, la crítica que realiza Hyman es decir, che, vos que sos pluralista, che Flanders, eh, es anarquía o es desorden, depende de dónde lo estés mirando. Claramente, en esta ocasión, los pluralistas o Flanders están viéndolo del lado empresario, ¿no? Dice Hyman. Entonces, si uno cambia la perspectiva, ahí dice, en la otra frase, se ve la perspectiva o qué es lo que qué es lo que produce la negociación en los lugares de trabajo de la perspectiva marxista, ¿no? Dice que, bueno, que las alzas salariales son para mejorar la situación de los trabajadores, que la subutilización de la mano de obra y la resistencia al cambio representa una autodefensa, ¿sí? Frente a la presión por la eficacia, por el incremento de la productividad, que la indisciplina es un término peyorativo que se aplica a los esfuerzos de los trabajadores para ser tratados como seres humanos, ¿no? Bueno, ahí en esas páginas 175 o 176 va a hacer una contraposición entre la mirada pluralista o específicamente Flanders y eh, una mirada marxista, y más crítica. ¿Sí? Lo interesante de todo esto, igual, o a modo de resumen, es que para la mirada pluralista más clásica representada en Flanders, la negociación, el accionar de los delegados, de las funciones internas y las negociaciones en los lugares de trabajo generan anarquía y desorden. ¿Sí? Bien, pero como les decía, ¿no? No todo es desorden, sino que, de hecho, Hyman va a decir, Hyman y otros van a decir que en los lugares de trabajo las funciones internas y los delegados también son negociadores del orden, ¿sí? Porque tienen esta función de control, de contención. Si uno tuviera que decir las funciones internas y los delegados y delegadas, ¿qué rol cumplen? ¿Qué tareas cumplen? Los invito a pensar y a identificarlo en el capítulo 6, ¿no? ¿Cuál es el rol o las tareas que realiza un delegado o una delegada? Además de afiliar, como dije, ¿no? Bueno, verificar que se cumple el convenio colectivo, negociar, cómo aplicar eso negociado a nivel nacional o a nivel de sector o de actividad a la realidad de la empresa, ¿sí? Cómo actualizar alguno o incluir eh, o, o adaptar, más que sí, adaptar, flexibilidad es lo mismo, ¿no? Sería un eufemismo. Eh, Algunas condiciones de trabajo que, sobre todo, piensen si son convenios colectivos eh, viejos o desactualizados. Por ahí se firmaron hace 5 años, pero ya quedó desactualizado, puede ser. Bueno, cómo adaptar y cómo incorporar la realidad productiva, ¿no? La realidad del proceso de trabajo. Entonces ahí entran los delegados y las comisiones internas y negocian, ¿sí? Lo que, bueno, voy a ir. Entonces, en esa negociación, así como veíamos que la negociación colectiva a nivel más centralizado establecía una frontera de control, una legalidad industrial, ¿sí? Ponía límites al despotismo patronal, pero al mismo tiempo garantizaba su reproducción, ¿no? También en el lugar de trabajo, en la negociación entre las comisiones internas y la empresa, se establece una frontera de control, ¿sí?
como toda negociación, va a establecer una frontera de control, ¿sí? ¿Va a correr más un poco la vara a la frontera o no? Y depende del grado de organización y la capacidad de negociación de esas comisiones internas. Sí puede ser que estén muy organizadas, tengan una tradición de negociación y de solidaridad muy fuerte, entonces esa frontera de control eh, se achica, ¿no? Para la empresa, para el capital. Ahora, si no están organizados o si no hay, puede suceder, bueno, entonces ahí la frontera de control para el capital se agranda, no se va corriendo, ¿sí? Esto que le decía, la adaptación de las negociaciones centralizadas, acá en Argentina podemos decir desactualizadas en algunos casos también, y es muy interesante esto, piénsenlo y retómenlo, que en las negociaciones internas, entre las comisiones internas de las empresas, algunas veces se negocian incentivos salariales, incentivos, premios adicionales, por encima de lo que se establece en los convenios colectivos, el básico convenio, o las negociaciones sectoriales nacionales, ¿sí? Entonces ahí, Hyper va a hablar del tractor o remolque salarial, que acá también habla, ¿no? Los sueldos a remolque. Dice Hyman, y ahí Flanders habla de alzas salariales incontroladas que se negocian en los centros de trabajo. Él ahí va tirando varios ejemplos, no se pierdan en eso, sino que tomen esto, ¿no? Bueno, en los lugares de trabajo se negocian, la negociación en el lugar de trabajo permite incrementar algo del salario. Entonces presten atención si, si se da esta situación en los casos que están estudiando. Por ejemplo, si hay un premio por presentismo que no está pensado para, perdón, no está incluido en el convenio colectivo, si hay premios por productividad, por calidad, por actitud, qué sé yo. Hay la clase trabajadora tiene mucha inventiva, ¿no? A la hora de negociar. Entonces, bueno, si hay algo que negociaron títulos o aquel trabajador que es más polivalente o que cubre en caso de ausencias diferentes puestos de trabajo y recibe un plus, bueno, presten atención si no hay algún rubro específico que se haya negociado en el lugar de trabajo que actúe como remolque o tractor salarial. ¿Sí? Que esto, en este contexto de Argentina en los últimos años, con tasas de inflación importantes y con una negociación salarial algo limitada que viene perdiendo contra el índice de inflación, bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, cobra centralidad esa negociación y ese tractor o remolque salarial en los lugares de trabajo. Hago una llamada al pie. Por supuesto que en la negociación salarial o actualización salarial no debería estar solamente el, el índice de precios al consumidor. Debería incluirse otras cosas, ¿no? Pero hoy es la principal problemática, ¿no? Digo, porque por ahí algunos gremios empatan los incrementos salariales con el IPC, pero ¿qué pasó con la productividad en esos sectores? ¿No? Entonces digo, bueno, no es lo único ni lo central, pero sí adquiere protagonismo en el contexto de Argentina, ¿sí? Actual y también hace unos años. En la historia, digo, no unos años atrás, digo, en la historia siempre hubo este tipo de problemas eh, de, de disputa y de puja salarial. Bien, de nuevo, estos son temas como los anteriores para ver cómo se da cómo se da, cómo están presentes o no en los casos de estudio del trabajo práctico. Recordemos que en Argentina, ¿quién puede ser delegado? ¿No? Eh, los trabajadores afiliados generalmente tienen que tener una antigüedad mínima, generalmente es de un año. Eso se define a través de los estatutos de los sindicatos. Y ese trabajadora se tiene que presentar a elecciones que convoca el sindicato con personería gremial. Esas son las discusiones y los fallos ATE, ROSI, sí, que me imagino habrán estudiado en Derecho 2, que declaran la inconstitucionalidad de algunos artículos e incisos de la Ley de Asociaciones Sindicales porque limitan la libertad sindical. ¿Sí?
Pero en teoría, el que puede ser delegado es el trabajador afiliado a un sindicato con personería gremial. Bien, en la Argentina, estos con autónomas son las negociaciones en el centro de trabajo. Bueno, hay que ver ahí, hay que analizar y es una pregunta para reflexionar, ¿no? Sí, las comisiones internas o los delegados, delegadas que ustedes están, del caso que ustedes están estudiando, tienen total libertad para negociar o en realidad siempre en las negociaciones hay un representante nacional directivo del sindicato, ¿sí? O tienen que informar o negocian directamente y si te viste no me acuerdo, ¿no? Bueno, eso para reflexionar. En Argentina, en los últimos años, cuando se hablaba de revitalización, se comenzó a hablar también de revitalización desde abajo, ¿no? En el sentido de que post-crisis del 2001, en los lugares de trabajo, una reactivación sindical. Es algo que de hecho plantea Martí Corena en el texto de la acción colectiva. Dice, bueno, sí, hubo producto de experiencias 2001 y post-2001 en asambleas, en partidos políticos, organizaciones, eh, pero también esa revitalización o esa activación desde abajo se da a partir de la dinámica que adquiere la organización colectiva. Eso decía Martí Corena en su texto. Vayan y relean. Eh, bien, y acá en el texto le dejamos el texto de Gill y es un clásico para pensar la representación sindical de los lugares de trabajo, porque tiene una perspectiva histórica. Por supuesto que hay muchos libros, eso seguramente lo van a ver en Historia del Movimiento Obrero. Se ha problematizado mucho sobre las comisiones internas, delegados, históricamente en la Argentina. Siempre hay una fuerte tradición en Argentina de organización en los centros de trabajo, en los lugares de trabajo, en las empresas. Eh, Así es como nació el sindicalismo argentino, ¿no? En los lugares de trabajo. Y bueno, ahí Jimmy dice, bueno, es una anomalía argentina. Y en el sentido, ¿por qué? Hay una fuerte tradición, ¿no? Pero dice, bueno, ¿por qué esa anomalía, no? La anomalía es algo que está fuera de la normalidad. Tanto él como otros autores también clásicos como Daniel James eh, dicen, bueno, están ahí en los lugares de trabajo que es donde hablando mal pronto, se corta el bacalao, ¿no? Donde se genera la productividad y se apropia la plusvalía, efectivamente el lugar de trabajo, no es a nivel sectorial, es el lugar de trabajo. Bueno, ahí están negociando, poniendo límites y moviendo, corriendo esa frontera de control, ¿sí? Y eso limitando o no ese pues, despotismo sí, patrón, ¿sí? No quiero profundizar más en este tema, porque nos vamos. Eh, bien, este, toda esta discusión, ¿no? La podemos ver, o es retomada en Russell. Esta es una mirada diferente, ¿sí? Russell es un, no sé si sociólogo, politólogo, ya me olvidé, pero que estudió, hizo su tesis doctoral acá en Argentina sobre una empresa química y ahí cuenta parte de esta tesis, ¿sí? Y es interesante lo que él plantea porque viene a discutir algunas nociones que ya vimos, ¿sí? Por ejemplo, dice, no lo dice así en esos términos, ¿no? Pero él viene a desmitificar esta noción de democracia directa, democracia horizontal, asambleísmo, como dice él en la introducción, creo, en las primeras páginas de su artículo, esta idea de democracia primitiva que representan los delegados y las comisiones internas. Y que en muchos textos que hablan de revitalización desde abajo, se hace énfasis, ¿no? Esta idea del delegado, comisión interna bueno, democrático, asambleario y dirigente sindical malo, gordo, burócrata, corrupto. ¿Sí? Acá dice, bueno,
Ojo, que en las bases, en los lugares de trabajo, las comisiones internas también se puede dar un proceso de institucionalización, ¿no? En el sentido de burocratización, comillas, ¿no? O cierto alejamiento o distancia, por supuesto mucho menor, entre las bases y esos delegados comisiones internas. ¿Por qué? Porque dice, en el accionar sindical, los delegados, delegadas, van adquiriendo conocimientos, él va a decir capitales militantes, aprendizajes, ¿sí? Que los va a diferenciar de el compañero o compañera, el trabajador, trabajador común y corriente. Si estás pensando bien específicamente la expresión, ¿no? Por estar metido en el sindicato, por tener que sentarse a negociar con las empresas, por participar de espacios sindicales de formación, de articulación con otros, de militancias previas también, bueno, va teniendo aprendizajes que lo alejan un poco de la mirada más común y corriente, por decirlo de algún modo, ¿no? Y en ese sentido dice, bueno, ahí se puede dar cierta institucionalización. Y ojo, esa institucionalización no es para mal, no necesariamente, ¿no? Por supuesto hay de todo en este mundo. Puede ser que implique burocratización y alejamiento de ese delegado de la realidad de sus compañeros, compañeras, pero también puede constituir una herramienta más de organización y un recurso más de poder. ¿Sí? Entonces, ojo, que esas comisiones internas hayan aprendido, hayan adquirido conocimientos, aprendizajes en esa tarea y que la lleve a cierta institucionalización, puede ser una herramienta o se incorpora al repertorio de lucha de los trabajadores. Puede ser para mejor, para poder negociar mejor o para alcanzar eh, mejores condiciones, mejores conquistas, ¿sí? Entonces ahí vean, ¿no? Cuando él habla, dice, bueno, hay cierto alejamiento, ¿no? Entre trabajadores y representantes en el lugar de base, ¿sí? Por más que estén ahí todos juntos trabajando. Eso es lo loco y el matiz que viene a introducir Bruxelles también de una perspectiva crítica y no tan diferente de lo que dice Hyman, ¿no? Pero por ahí un poco más actualizado y más cercano a nosotros. Dice, bueno, sí, hay cierto alejamiento, que no necesariamente está mal, porque, bueno, van aprendiendo. A medida que van militando, negociando, ejerciendo su rol de delegado o delegada, van aprendiendo y eso les da otra mirada sobre las relaciones laborales, ¿sí? Y además tienen otros conocimientos, fíjense que cuenta ahí como uno aprendió a escribir, porque escribieron un libro ellos, que bueno, yo aprendí a escribir, si bien había otros que tenían otras militancias, ¿no? Previas y otro tipo de formación, bueno, fueron acompañando a otros trabajadores delegados que fueron adquiriendo otras lecturas y otras habilidades y aprendizajes. Y en esos aprendizajes está la hora de negociar. Cuándo negociar, cómo negociar, cuándo ir a reclamar y cuándo no. Ahí esa frase, a veces no hace falta llegar al conflicto de Ruxell, que es el título del artículo, bueno, tiene que ver con esto. En esos aprendizajes cotidianos, en el hacer, ese saber hacer de los delegados y delegadas, comisiones internas, bueno, les permite observar cuándo se puede negociar, cuándo hay que ir al choque, ¿no? Y dicen, bueno, a veces no hace falta llegar al conflicto, a veces se negocia, ¿sí? Y en ese sentido, por último, hay una falsa dicotomía entre esta idea de democracia horizontal o democracia primitiva y la institucionalización de las bases. ¿No? Vemos que el accionar en el lugar de trabajo por parte de las comisiones internas tiene un poco de las dos, ¿sí? De nuevo, esto hay que ver cómo se puede problematizar y ver cómo se da, cómo está presente en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces presten atención ahí, en las entrevistas, si entrevistaron delegados o delegadas, ¿qué aprendió esa persona? ¿No? Si dice, bueno, no, mira, yo al principio arranqué, quería romper todo y después me acomodé y empecé a ver cuándo reclamar, o si hay un delegado que dice, los trabajadores quieren todo, pero bueno, no se puede todo, hay que saber qué negociar, cuándo pedir, o en este momento
de condiciones adversas, mejor quedarse más tranquilo y después, bueno, esos son aprendizajes que no son de sentido común, ¿no? Son aprendizajes que se van adquiriendo a través de la participación y la acción sindical. Y esto es lo que viene a decir Truxell. Y también presten atención cuando habla de las negociaciones en los lugares de trabajo, con la empresa, cuán institucionalizada puede estar esa negociación. Y esta idea que bueno, a veces no hace falta llegar al conflicto, cómo algunas demandas, reclamos se canalizan en la negociación con la empresa. ¿Sí? Y pensar si esa institucionalización en las bases es que está presente, bueno, si, de qué manera fortalece uno a la, o fortalece uno o mejora las condiciones de trabajo. ¿Sí? No, no está todo dicho. Russell viene a plantear esto en base a un estudio de caso, entonces yo, bueno, reflexionemos en función de lo que ustedes hayan encontrado en su trabajo acá. Bien, traje acá, para ir cerrando, que ya me parece que me pasé, no, creo que estoy bien. Fíjense, esto es una cláusula, estoy haciendo memoria a ver si es un convenio o es un... Yo creo que es un convenio, pero la verdad que en este momento no lo recuerdo, te voy a mentir. Así que es una cláusula de una negociación, acuerdo, convenio, pero fíjense, ¿qué es lo que dice? ¿No? Atento a la necesidad de lograr y regular el objetivo propuesto por las partes de poder alcanzar la paz social, la Comisión Interna y los trabajadores, ¿no? Todos. Ahí hay ciertas, podemos ver ya, cierta institucionalización, ¿no? Comisión Interna y trabajadores se comprometen a partir de la firma de este acuerdo a no decidir arbitrariamente cualquier tipo de medida de acción directa, trabajo de desgano, trabajo convenio, reglamento, quite de colaboración y o cualquier otro tipo de medida o decisión que afecte el normal funcionamiento de la actividad laboral y la planta industrial de Barteco. Creo que esto es químico, pero también no lo recuerdo con exactitud. Sin y acá es lo clave, ¿no? Sin el previo aval documentado y firmado por las autoridades del sindicato que los representa. No hay una fuerte presión, una línea que va de arriba hacia abajo para esta comisión interna. Esta comisión interna está fuertemente controlada porque si quiere hacer un kit de colaboración, bueno, yo como estoy negociando algo, no te hago horas extras, por ejemplo, bueno, tiene que ser avalado y firmado por las autoridades del sindicato. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí fíjense cómo se puede controlar y limitar lo que negocian y qué hace esa comisión interna. ¿Sí? Y acá tengo dos frases de entrevistas, un poco para pensar. Esa institucionalización de las bases, esos aprendizajes, esos capitales militantes que nos habla Ruxell, y cómo ¿no? Hay diferentes miradas. ¿No? Son dos delegados de sindicatos diferentes, pero del rubro ferroviario, que tienen diferentes miradas. ¿No? Este es un delegado de la fraternidad que dice, cuenta ahí, ¿no? Que bueno, él empezó, que hizo varios diplomaturas y se formó en su rol de delegado sindical y representante sindical, y cuenta, dice, bueno, que tiene una diplomatura en recursos humanos porque le permite entender la interacción con el resto de los compañeros, la interacción con la parte sindical y también entender qué quiere la empresa como empresa y qué quiero yo como sindicato. Muy interesante lo que dice. Entonces, me permite a mí situarme en el medio, poder entender las dos partes. Esa diplomatura en recursos humanos que, bueno, y dice, amén de que después terminé tirando por una, ¿no? Se sabe cuál. Dice, ¿no? Bueno, acá primero, para mejorar su capacidad de negociación, se formó. Acá es una formación, una educación, o sea, no es formal, pero bueno, tiene ahí un conocimiento, fue a una institución y se formó. Acá en recursos humanos, en la entrevista dice también hizo diplomaturas en gestión sindical o algo así parecido. Bueno, entonces como que hay un aprendizaje que el trabajador medio, trabajadora media no la tiene.
¿sí? ¿Para qué? Para poder entender qué es lo que quiere la empresa, ¿no? Y así dice, bueno, a la hora de negociar yo ya sé cómo hacerlo, ¿no? O qué estrategias tengo que tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo para mejorar mi parte, que es la sindical. Ahora este es otra mirada, ¿no? Y acá también, la primera frase, podemos ver algo de institucionalización en las bases. ¿Por qué? Dice, bueno, esta primera frase se les dejo para pensar enfoques teóricos. Acá, vamos a la segunda, al segundo párrafo. Dice, bueno, cuando se genera un problema, acá venía contando, cuando es un problema de sanciones a los trabajadores, ¿no? Y dicen, bueno, ya saben cuál es el conflicto, entonces nos tenemos que apersonar hacia el lugar o preguntarle al compañero, decir qué pasó, ¿no? Primero van y ven por qué se quiere sancionar a ese trabajador. Entonces ahí debatimos entre nosotros del gremio, delegados, nos juntamos todos los viernes para debatir estas cosas, ¿no? Hay una institucionalización eh, y en esas reuniones se van aprendiendo cosas, ¿sí? Ese capital militante que habla Russell. Empezamos a ver estatutos, convenios, todas las formas de tratar, de entender y encontrar una razón de la sanción y llevarla a tantos días. No se negocia cuántos días de sanción para esos trabajadores frente a la falta que se haya cometido. Una vez que nos juntamos en recursos humanos, ahí llevamos nosotros un planteo de tantos días y ellos tantos días. Y ahí viene el tema de tratar de entender que si los dos somos objetivos, vamos a llegar a un punto medio. Esa para mí esta frase es excelente en el sentido de que no se puede ser objetivo si uno es delegado o delegada. A diferencia, ¿no? Este dice, bueno, yo ya sé, yo voy a terminar tirando por una, yo quiero saber las dos partes, pero para negociar mejor, para mejorar mi parte, la sindical, ¿no? Me voy a tirar por una parte. Ahora, acá dice, bueno, hay que ser objetivos, ¿no? Me gustaba por ahí esta contraposición de mirada, ¿no? Entre uno que dice, yo ya sé cuál es mi lugar, y otro que dice, bueno, si los dos somos objetivos, empresa y sindicato, podemos llegar a un punto medio. Hyman, ¿qué diría? Y no, no solo Hyman, ¿no? Hyman o cualquier persona que más o menos entiende de relaciones laborales, la gerencia de relaciones laborales tiene el interés de la empresa y va a defender el interés de la empresa. Y los delegados, delegadas, comisiones internas, el sindicato tiene que defender los intereses de los trabajadores. Esa es su razón de ser. ¿Sí? Bueno, con esto los dejo para pensar la representación sindical en el lugar de trabajo. De nuevo, clave, lectura, hay un montón de puntos que se pueden desprender de estos textos y de problematizar el accionar sindical en los lugares de trabajo. ¿Sí? Saludos.